Hola, hola, compañeras y compañeras de derecho, pues vamos con la segunda clase de lo que es derecho penal. Estamos analizando que el delito, compañeros, no hay que verlo desde el punto de vista o exclusivamente del derecho, donde no hay una ley que sanciona, que tipifica el delito, comete homicidio la persona que priva de la vida a otra. Y así a tabla rasa, todo aquel que priva de la vida a otro, pues es un homicida, es un asesino, es esto, y se vas. No. Hay que entender que los delitos tienen varios factores, varios motivos, varias causas que los provocan. Y que el asesinato de una persona, aunque los dos es lo mismo, han matado, privado de la vida a una persona, las causas, los motivos son diferentes. Que a veces pueden ser ajenos al comportamiento ser humano, el hecho de estar bajo el influjo de las drogas, obviamente puede en un momento determinado que el delito se cometió sin estar la persona en sus psicosis, lo cual no excluye su responsabilidad, pero sí permite establecer pues, cuestiones de penas menores y que ahí el abogado, con su astucia, con su comillo largo y retorcido, sabrá entonces cómo maneja el caso. Si no puedo yo en un determinado auto, sí, sí, mató, sí es un delito, pues ya métanlo a la cárcel. No, pues sí, sí es cierto, sí, 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 le pegó la vida a otra persona, pues sí, es homicidio, no hay que hacer nada, se acabó. No, tenemos que buscar y tratar de explicar y tratar de demostrar que la persona, lo vimos en clase anterior, por cuestiones hormonales, por cuestiones de secreción interna de sus glándulas, provocan ciertos trastornos, ciertas molestias, que la persona al momento de cometerlo se encontraba en ese trance o en esa circunstancia, que sin tomar, sin uso de razón, pues empezó a agredir y empezó a cometer lo que hizo. Vamos a ver, por tanto, el día de hoy a continuar en esta segunda clase, el derecho penal y las ciencias penales, lo vimos anterior a través de lo que viene siendo estas ciencias penales que vimos a grandes rasgos, como fueron la criminología o psicología criminal, la antropología criminal o también llamada biología criminal, vinculada con esta la endocrinología criminal, la sociología criminal y la estadística criminal. Pero no son las únicas ciencias o disciplinas científicas que pueden ayudar al abogado, a las instituciones, a las autoridades para esclarecer los hechos, bien sea para culpar a la persona o bien sea para ver o procurar la inocencia de la misma persona. Continuando con el derecho penal y las ciencias penales, hoy vamos a ver el derecho penal y las ciencias forenses, o también llamadas las ciencias auxiliares, que junto con las otras, a ti como abogado te pueden servir, te pueden apoyar en base a sus estudios, investigaciones para poder mejor entender el delito y en consecuencia poder mejor atacar o poder mejor este, defender a la víctima o al presunto delincuente, etcétera, etcétera. Vamos a ver el día de hoy, por tanto, bueno, a continuar con el día de hoy y vamos a ver el derecho penal y las ciencias forenses o ciencias. El derecho penal y las ciencias forenses o auxiliares son conocimientos de otras disciplinas científicas que apoyan al derecho penal, obvio, son auxiliares, y a los abogados, que a través de sus peritos o especialistas, para conocer o esclarecer los delitos, los instrumentos y cuerpo del delito, así como la personalidad o características de los delincuentes. Y de aquí la gran cantidad de ciencias forenses, que por razón de tiempo no vamos a ver todas, pero sí las más importantes, siendo estas la medicina legal, la criminalística, la psiquiatría médico-legal, la política criminal, el arte forense, la antropología forense, la balística forense, la dactiloscopia, la documentoscopia, la entomología forense, la fisonomía forense, la fotografía forense, la genética forense, el hecho o los hechos de tránsito, la hematología forense, los incendios y explosivos, la informática forense, la medicina forense, la meteorología forense, la odontología forense, la patología forense, el peritaje caligráfico, la psicología forense, la química forense y la toxicología forense. Es decir, estamos viendo que usted como futuro abogado defensor o abogado
que trata de mostrar la culpabilidad del presunto detenido o presunto delincuente, pueda no solamente aplicar el derecho, saber qué es el artículo tal, la fracción tal, el inciso tal, el párrafo tal, que tipifica y consagra la conducta que se cometió en contra de emitiente o por emitiente como un delito. Pero, compañeros, no todos los delitos podemos decir que son o fueron las mismas causas, las mismas razones, los mismos motivos. Que aunque el delito es privar de la vida a una persona, y por tanto en todos se dio el mismo caso, en todos la persona fue privada de su vida, ahora habría que ver las causas, porque es obvio pensar que de 10 asesinatos, no, o de 20 o de 100 asesinatos, la causa fue la misma, la razón fue la misma. Entonces hay que entender y podernos apoyar en estas ciencias que son muchas para poder esclarecer lo que vienen siendo los hechos. Ahí tenemos el caso de la dactiloscopía, en donde el estudio de las huellas de las personas que estuvieron ahí presentes, que a ojo de buen cubero y a simple vista pues no vemos nada. Pero mediante el registro o la captación de estas huellas, podemos ver que no fue una persona, sino fueron varias que estuvieron al momento del crimen. A través de las huellas que dejaron sus pisadas, sus zapatos, entonces se ve que no fue una persona, sino que fueron 4 o 5 personas. Por tanto, no podemos hablar de un solo delincuente. Si podemos hablar entonces de 4 o de 5 culpables. Que dejaron ahí unos cigarros prendidos. Es obvio, o bueno, ya nada más como decimos la colilla. Al haber mínimo 4 colillas en un cenicero, quiere decir entender que entonces se reafirma la hipótesis de que realmente el asesinato se hizo o fue llevado a cabo, bien sea por 4 o 5 personas, o ante 4 o 5 personas que estuvieron también como testigos presenciando dicho ilícito, cuyo testimonio nos puede servir para aclarar ese crimen. Lo reitero, el derecho, compañeros, es una especialidad, es una persona perita, especialista en cuestiones de derecho, de leyes, conocedor y sabedor de qué delito es el que podemos imputar, de cuáles son las excluyentes por las cuales podemos aplicar para establecer una pena menor a nuestro cliente, o bien una pena mayor a nuestra contraparte, porque somos los defensores de la víctima o del ofendido. Pero con todo repetir, verlo así es verlo muy frío. Entonces tenemos que encontrar las razones para demostrar su inocencia, o al menos su culpabilidad, pero no en grado de dolo, de mala fe, que lo hizo con toda la buena intención. Sí, sí, mató, pero no lo hizo por dolo, por mala fe. Fue algo intencional, fue un mero accidente. Entonces de demostrar que fue un accidente, que fue algo imprudencial y que no fue algo doloso, para que la pena sea menor, y entonces pues había que apoyarse pues en un psiquiatra, en un psicólogo, habría que apoyarse en un médico forense, en un criminólogo, en una estadística criminal y en varios factores que nos permitan entender mejor el delito, llevar a cabo mejor la defensa, llevar a cabo la mejor acusación, consecuencia hacer un mejor servicio a nuestro cliente, sea nuestro cliente la víctima, el ofendido, o sea nuestro cliente el presunto o probable responsable de ese delito. El derecho penal y las ciencias forenses auxiliares son conocimientos de otras disciplinas científicas que apoyan al derecho penal y obviamente apoyan también a los abogados y por extensión a las instituciones, a los jueces y obviamente tanto a la víctima como también al presunto responsable a través de sus peritos o especialistas, es decir, o a través de lo que son sus dictámenes, lo que son sus peritajes, para conocer o esclarecer los delitos, para conocer y para poder esclarecer los delitos. Los instrumentos y cuerpo del delito. ¿Cuáles fueron las armas con las cuales se mató a la víctima? Si fueron cuidadosos y no dejaron ningún arma. Bueno, es un arma de fuego, muy bien. Pero ¿qué tipo de arma de fuego, dado los calibres que existen entre las armas de fuego, donde, lo digo con vergüenza, no soy muy conocedor, pero esa es la idea? No dejaron ninguna arma por la cual podamos deducir con qué lo mataron.
para ver el tipo de herida, que obviamente no es lo mismo una herida o un balazo que un, vamos a decirlo así, aunque se me ha dicho, un cuchillazo. Entonces tenemos que detener el tipo de arma. Ahora, tenemos que es un arma de fuego. Y sabemos que las armas de fuego tienen varios calibres. Entonces habría que ver a través de un perito en balística o perito en otro tipo de ciencias y que él nos ayude diciendo qué tipo de arma y qué tipo de calibre fue para mejor entender esto. Porque los presuntos responsables, ¿sí? Pues dos de ellos, que son tres, dos de ellos tienen armas en su casa. Entonces, a través de estos apoyos, de estas ciencias, pues voy a decir, ¿sabes qué? Sí, la bala que mató a la persona salió de una de estas dos pistolas. Por tanto, el dueño de esta pistola, salvo prueba en contrario, es el que mató al, al difuntito, a la persona. Y a través de estudios de balística, a través de estudio y peritos de otras ciencias, pues demostraremos esta presunta hipótesis o esta posible situación de lo que viene siendo el problema. Y ahí la importancia de conocer, pues saber de otras ciencias, en qué momento me pueden servir a mí. Ejemplo, ¿no? Después de varios tiempos aparecen unos restos fósiles y lo más que logramos descubrir pues viene siendo unos dientes o viene siendo lo que es la famosa maxilar que tenemos todos los seres humanos. Entonces, a través de el maxilar y de los dientes que quedan de los restos de ese cuerpo, de esa víctima, pedimos el apoyo de la odontología forense, para que la odontología forense nos pueda decir si pertenecen pues a la persona que andamos buscando, pertenecen a otra persona. Entonces, como puedes ver, aquí necesito esto. Somos víctimas de un fraude cibernético, de un fraude en donde a través de las redes sociales que tanto nos dicen que tengamos cuidado, que no demos datos, que etcétera, etcétera, pues nunca falta que alguien si lo logren convencer de sus datos personales, te extorsionen, te pidan dinero, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos un experto, un especialista, un perito en cuestiones de manejo de lo que viene siendo la computación, sus aplicaciones. Entonces buscaríamos a un informático forense para que nos ayudara con este caso, dado que todo se dio a través de la computación, de medios digitalizados, de plataformas y entender esta situación. Dentro de las ciencias que ya hemos dicho, las forenses, y decimos, son conocimientos de otras disciplinas científicas que apoyan al derecho penal y a los abogados, a través de sus peritos o especialistas para conocer o esclarecer los delitos, los instrumentos y cuerpos del delito, así como la personalidad o características de los delincuentes. Dentro de las muchas ciencias forenses o auxiliares del derecho penal, a guisa de ejemplo y tener una idea, por razón de tiempo no las podemos ver todas, pues sí las principales están la medicina legal, la criminalística, la psiquiatría médico-legal, la política criminal, el arte forense, la antropología forense, la balística forense, la dactiloscopía, la, la entomología forense, la fisonomía forense, la fotografía forense, la documentoscopía, la genética forense, el hecho o los hechos de tránsito, la hematología forense, los incendios y explosivos, la informática forense, la medicina forense, la meteorología forense, la odontología forense, la patología forense, el peritaje caligráfico, la psicología forense, la química forense y para terminar la toxicología forense. ¿No? Son las principales ciencias que aunque no las conozca, pero tengo que insisto, si se encuentra, compañeros, el maxilar superior o inferior de un ser humano, aunque esa parte es grande y es muy representativa, pero no viene todo el cuerpo. Entonces busco lo que viene siendo una persona especializada en odontología forense para que ella me pueda esclarecer mejor los hechos. ¿Sí? Sabemos que los incendios tienen un foco donde inicia todo.
todos los peritos en incendios nos pueden dictaminar el lugar donde se originó el incendio y cuál fue la causa que originó el incendio y cuáles fueron los materiales que provocaron ese incendio. Bombas caseras, bombas molotov, el clásico gasolinazo, regar gasolina por todo el lugar y después prenderle un cerillo y patas para que te quiero. En fin, son todas estas ciencias que son bastantes las que le ayudan al abogado o le pueden ayudar al abogado para demostrar la culpabilidad o bien para demostrar la inocencia de las personas, y cada una de ellas te aportará datos que permitan, por tanto, fortalecer tu defensa o fortalecer tu culpabilidad, bueno, de tu cliente para culpar a otra persona, o bien que pueden en un momento determinado conocer más sobre diciendo este tipo de ciencias. Al igual que las ciencias penales, aquí son más, vamos a ver las principales, no todas por razón de tiempo. Algunas se entienden por sí solas, algunas no requieren ninguna explicación. Por ejemplo, la balística, pues creo que ahí no es necesario que te expliquen qué consiste o qué es, entendemos o no de qué trata la balística. Una más, la dactiloscopía, que es el registro de las huellas digitales para poder determinar realmente quién cometió el delito. Es obvio que al cometer el delito, el presunto responsable huye, o sea, no se va a quedar ahí a que lo encuentren. Y va a tratar, si es cuidadoso, de tratar de borrar toda huella. De hecho, utilizará guantes para evitar que sus huellas puedan ser registradas. De hecho, tratará de no tomar el arma o de borrar toda huella para que la autoridad se confunda y pues tarde en encontrar lo que está buscando la justicia, lo que está buscando algún cuerpo, alguna persona desaparecida. Algunas se entienden por sí solas, no requieren de explicación, algunas no, pero vamos a ver las principales por razón de tiempo. En las ciencias forenses auxiliares está la medicina legal. A la medicina legal también se llama medicina forense, jurisprudencia médica o medicina judicial. ¿Sí? A la medicina legal también algunos autores le llaman como medicina forense, jurisprudencia médica o medicina judicial. Es la rama de la medicina que aplica todos sus conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho. En este caso, obviamente, lo que es la delincuencia. Entonces, es una rama, es una especialización de la medicina en general, la cual se apoya el abogado, las instituciones, aprovechando sus conocimientos biológicos y sus conocimientos psicológicos de la persona para poder encontrar una resolución al problema que le está planteando el derecho, es decir, al delito que se cometió y que se desconoce quiénes lo hayan cometido. Se desconoce qué tipo de material o con qué tipo de arma mataron a la persona. Aparentemente sin huellas, aparentemente sin golpes, aparentemente sin alguna bala en su cuerpo, y mucho menos algún cuchillo haya atravesado su cuerpo, no. Pues podemos suponer que hay un envenenamiento, por eso murió la persona. Podemos suponer que a lo mejor tuvo una caída y murió la persona. En fin, como puedes ver, muchas aristas puede haber en un delito y que debes de conocer para más o menos saber cómo manejar ese asunto y cómo llevarlo a puerto seguro, bien sea que estás defendiendo a la víctima, a los ofendidos, o bien sea que incluso estás defendiendo al presunto agresor, al presunto responsable de la comisión de ese delito. La medicina legal tiene como objetivo determinar mediante el análisis médico científico la obtención de datos sobre las causas de muerte o de las lesiones producidas en alguna persona. Vuelvo a lo mismo. Cuando llega la autoridad, ya el cuerpo ya está inerte, ya murió. De hecho, descubre que ya tiene horas en que fue asesinada o asesinada la persona. Pero, compañeros, no se sabe cuáles fueron sus causas. La persona, vamos a ser un poco dramáticos o canal de las estrellas, murió en la tina del baño donde estaba tomando un baño relajante.
no se ven que haya armas al lado, no se ve que la persona esté sangrando, en consecuencia, ¿qué causó su muerte? Si no hay elementos materiales, es decir, ahí hay una pistola, ella tiene un balazo, ahí hay un cuchillo, le degollaron o la degollaron, ya está ya la explicación. Pero insisto, el delincuente, salvo errores, pues trata de no dejar ninguna huella, ningún indicio que le pueda ubicar, lo pueda localizar dónde se encuentra, dónde vive ese delincuente. Entonces, la medicina legal tiene como objetivo determinar mediante el análisis médico-científico la obtención de datos sobre las causas de muerte o de las lesiones producidas en alguna persona. Sabemos en este oportuno, vamos a ver que hay lesiones de primer grado, segundo grado, tercer grado, lesiones que ponen en riesgo la vida, en peligro la vida de la persona, lesiones superficiales que no afectan, no ponen en perjuicio a la persona, huellas o cuestiones que dejan marcado a la persona. Entonces todo esto lo va a ver lo que diciendo la medicina legal, nos va a apoyar en ese sentido. Muchas veces puede ser que algunas heridas, como decimos, son muy escandalosas. La cabeza es una parte muy escandalosa. Ahí tenemos algunas arterias. Y cuando recibe un golpe una persona, puede ser que nada más fue el golpe, sí, o sea, descalabró, pero no llegó más allá, no hay algún traumatismo, le llaman como ellos, bueno, de varios. Y a lo mejor nada más por hecho de la sangre escandalosa pensamos que fue algo peor, pero no. Ya pasado el trago amargo, ya estando tranquilos, pues se descubre que no, lo que pasa es que le pegaron a esa persona, rompieron una parte de arteria y ve por salieron borbotones. De hecho, aunque no rompan arteria, he escuchado que la cabeza es la parte más escandalosa del cuerpo humano, la que más emana o derrama sangre y que hace pensar que pues es todo un drama en esa situación. La medicina legal tiene como objetivo determinar mediante análisis médico-científico la obtención de datos sobre las causas de muerte o las lesiones producidas en alguna persona. Otra de las ciencias forenses que ayudan al derecho y obviamente apoyan al abogado a llevar a cabo sus estudios y sus conclusiones y demostrar, insisto, bien sea la inocencia del cliente o bien sea la culpabilidad, compañeros, de en contra de quien estás tú defendiendo el caso, es la criminalística. La criminalística es una ciencia forense de carácter empírico y multidisciplinario, íntimamente ligada a la criminología y al derecho penal. Su objetivo es investigar la escena del crimen, para demostrar cómo se cometieron, para demostrar o para reconstruir los hechos y demostrar cómo se cometieron los hechos delictivos, quiénes fueron sus protagonistas y a qué o cuáles fueron las motivaciones o causas que llevaron a la comisión de dicho delito. La criminalística busca determinar la forma en la que se cometió un delito y también de determinar el culpable del hecho. Se aboca al descubrimiento y comprobación científica del delito. Trata de demostrar científicamente la comisión y la comprobación de que viene siendo un delito. El criminalista, por tanto, es la persona que va a llegar a la escena del crimen, empezar a recabar pruebas, analizar el escenario, por eso lo acordonan e impiden que personas ajenas se introduzcan precisamente para borrar cualquier huella, para cambiar el contexto, cambiar las cosas como se dio. Puede ser que al llegar ahí está una persona muerta, pero están ahí los sillones o las sillas tiradas en el suelo, es decir, que las aventaron o que hubo ahí algo. Se hace que llegan los peritos, los criminalistas. Yo me pongo a arreglar y poner bien instrucción pensando que hago muy bien los sillones, pues ya alteré la escena del crimen, ya cometí alguna situación que puede afectar, encontrar las causas, los motivos de todo esto. Si por desgracia, como es típico, muchas veces los primeros que llegan toman el arma homicida, el arma con la cual el delincuente huyó, pero dejó ahí el arma con la cual cometió el delito, y llega una persona consciente o inconscientemente agarra el arma que dejó el delincuente, pues ya le estás ayudando a que se declare inocente a la persona o no se descubra, y aquí ya también te andan, como decimos, pues llevando a lo que viene siendo los castigos.
La criminalística, compañeros, es una ciencia forense de carácter empírico y multidisciplinario, íntimamente ligada a la criminología y al derecho penal. El objetivo de la criminalística es investigar la escena del crimen. Es decir, se posesionan luego como peritos de la escena del crimen, de la sala, del comedor, de la recámara, donde se cometió el delito, con el fin de investigar la escena del crimen para demostrar cómo se cometieron los hechos delictivos y tratar de reconstruir el hecho delictivo, tratar de encontrarle lógica a cómo se cometió este delito, aun cuando nosotros no fuimos testigos presenciales o estuvimos ahí para poder entender el desarrollo de este asesinato o de este homicidio. Su objetivo es investigar la escena del crimen para poder demostrar cómo se cometieron los hechos delictivos. De hecho, hacen una especie de reproducción de los hechos, llevan personas para que ejemplifiquen mejor cómo se dieron el crimen, quiénes fueron sus protagonistas y a qué motivaciones o causas o razones respondieron para cometer dicho ilícito o dicha ilegalidad. La criminalística busca determinar la forma en la que se cometió el delito, es decir, cómo se cometió el delito. Usaron armas de fuego, usaron armas punzocortantes, lo asfixiaron, cómo lo asfixiaron, le ahorcaron con su cinturón, con su ropa, le dieron el clásico almohadazo para que no respirara, en fin. Hay muchas explicaciones que podemos darle a ese crimen, pero necesitamos acreditarlo, demostrar. Y es lo que el criminalista, con sus conocimientos, con sus técnicas, con sus métodos, va a tratar de demostrar cómo se cometió el delito, quiénes intervinieron y cómo se llevó a cabo la comisión de dicho delito que terminó con la vida de una o de varias personas. Pues la escena del crimen es el lugar donde encontramos huellas que no vemos a simple vista, encontramos otros seres que pueden servir. ¿Qué pasa si de repente aparece bajo un sillón o bajo una silla en la escena del crimen un desarmador, donde inclusive tiene manchas de sangre? Entonces es obvio pensar que se utilizó en la muerte de la persona un desarmador, un arma punzocortante que lo llevó a la muerte. ¿Qué pasa si después de hurgar en el closet de la víctima, encuentro un arma? Entonces, algo pues me dice que entonces hubo balazos, pero también hubo lesiones, hubo heridas. Y todo esto el criminalista lo trata de obtener, lo trata de convencer, para que de esta manera podamos encontrar y justificar bien sea la inocencia o la culpabilidad de las partes que están o que son dentro del proceso. Como dice al final este texto, la criminalística se aboca al descubrimiento y comprobación científica del delito, no a la suposición, no al creo, me imagino, supongo, posiblemente el crimen se hizo de esa manera, no. Pues estamos hablando de que él trata de buscar y comprobar científicamente la existencia de un delito. Y reitero, agrégale a eso que el presunto responsable, pues nunca difícil de declarar, sí, en efecto, yo cometí esto, me robé esto, o realicé en casos funcionarios públicos, cometí este fraude, cometí este tipo de ilícitos. Al contrario, tienen que aparentar, demostrar que ellos no intervinieron y que incluso estuvieron en la escena del crimen, que cuando se cometió el crimen, según la hora en que se señala, en ese momento la persona estaba en otro lugar. Y te llevan o te aparentan llevar testigos donde te dicen, pues sí, en efecto, el señor estuvo con nosotros desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. El crimen se cometió entre las 5 y las 6 o las 6 y las 7. Entonces, la criminalística es una ciencia forense de carácter empírico y multidisciplinario, íntimamente ligada a la criminología y al derecho penal. Su objetivo de la criminalística es investigar la escena del crimen para demostrar cómo se cometieron los hechos delictivos. ¿Quiénes fueron sus protagonistas?
y a qué motivaciones responde. Busca determinar la forma en la que se cometió un delito y el culpable del hecho, y por último se aboca al descubrimiento y comprobación científica del delito. La psiquiatría médico-legal, otra ciencia forense en apoyo, en auxilio o en complemento del derecho penal. La psiquiatría médico-legal se encarga de analizar las implicaciones legales que tiene la práctica clínica, y por otro lado tenemos la psiquiatría forense o pericial, que se ocupa de la tarea experta o pericial, es decir, realizar evaluaciones clínicas con el fin de orientar a los jueces o jurados relacionados con la sanidad mental o con los trastornos del comportamiento o patologías mentales, las cuales tienen diversos orígenes, entre los que destacan factores genéticos, físicos, químicos, psicológicos y socioambientales. Ya hace rato hablamos un poquito de la diferencia entre la psicología y la psiquiatría, que ambos especialistas, el psicólogo y el psiquiatra, estudian la conducta del ser humano. El psiquiatra la estudia desde el punto de vista médico, en cuanto a los trastornos internos de su organismo que pueden provocar este tipo de cambios de actitud. Cambios de actitud que se pueden convertir en hechos, y los hechos por eso se convierten en asesinatos o en delitos. De esta manera, la psiquiatría médico-legal procura, por tanto, ayudar a entender los comportamientos o patologías mentales, las cuales tienen diversos orígenes, entre los que destacan los factores tal y tal. Hay que entender que la psiquiatría médico-legal va a darle un enfoque científico, un enfoque médico a lo que son sus dictámenes para poder acreditar y demostrar la comisión de los delitos y en consecuencia esclarecer a los mismos. Ahí está lo que diciendo la psiquiatría médico-legal. Tenemos también la política criminal, compañeros. La política criminal forma parte de las llamadas políticas públicas que el Estado, el gobierno emite para darle a conocer a la gente cómo van a ser sus programas, sus acciones políticas, económicas, culturales, sociales, para darle solución a estos estigmas de la sociedad, a estos daños a la sociedad. La política criminal forma parte de las políticas públicas del Estado, si forma parte de la política fiscal, política monetaria, política crediticia, etcétera, etcétera, conformadas por acciones e instrumentos orientadas hacia los fenómenos definidos por la ley penal como delitos. Sus estrategias se orientan a la prevención, control, investigación y sanción de la criminalidad, la atención a las víctimas y el tratamiento de los condenados. Si la política criminal es un programa, es una estrategia que los diversos gobiernos aplican o llevan a cabo para solucionar el problema, pues, de los delitos, de la drogadicción, de lo que vienen siendo los problemas que se metan dentro de la sociedad. La política criminal, que son lineamientos que dicta el gobierno en turno, que establece el gobierno en turno para su obediencia a todas las empresas, a todas las personas, va con ese fin, ¿sí? Va con ese fin de llevar la prevención, el control, la investigación y la sanción, que diciendo la criminalidad. Cada gobierno establece su política criminal. Calderón, por ejemplo, que fue presidente del 2006 al 2012, su política criminal fue combate al narcotráfico. Y para combatir al narcotráfico, hizo que el ejército y la marina intervinieran y de esta manera acabar con el narcotráfico. Política criminal que no funcionó, que no dio resultados y que se mantiene hasta la... Bueno, los resultados se mantienen hasta la fecha. El actual presidente López Obrador maneja otra política que podemos resumir en lo que él llama abrazos y no balazos. Y lo que él dice, yo no vine a ganar la guerra, yo vine a ganar la paz.
Su lema de él, dicho por su secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela, es que cuando se le cuestiona la falta de acción, la falta de mandar al ejército en operativos para detener a los delincuentes, operativos que obviamente van a significar pues encuentros entre las autoridades y los delincuentes, balazos como se dice, como somos testigos por internet de cuántas batallas se dan en la ciudad y toda la gente que está ahí en medio pues a tirarse al suelo, rogando a Dios que una bala perdida no los llegue a tocar y por tanto pues San se acabó. Sin crear la política criminal que persigue el observador, que se resume pues en balazos, perdón, en abrazos no balazos. Y como lo dijo secretaria, cuando se le criminó por qué no atacaban a los criminales si el ejército tiene armamento y demás, tiene mejor equipo que los grupos delincuenciales, pues dijo esto y resume con eso su política criminal del observador. Nosotros no venimos a ganar la guerra, nosotros venimos a ganar la paz. ¿Sí? Mi intención para acabar con el crimen no es enfrentarme a él, no es mandar soldados, batallones de soldados, paracaidistas, tanques, aviones, helicópteros, bombardearlos y acabar con ellos. Se sabe que el Mencho está ubicado, físicamente está ubicado, está ahí por unas cerros, unas sierras que están en Jalisco. Y la gente lo dice, ahí está. Es lugar donde se esconde, donde vive el famoso Mencho. Tan sencillo como agarrar un batallón, no sé cuánto es un batallón, bueno, muchos números, y hacer un ataque directo contra esa zona, por tierra, por aire, por agua, no creo que haya por ahí ríos, pero bueno, por tierra y en el momento oportuno por aire. Se hace un programa para acabar con este tipo. ¿Cuál es el programa del profesor Orador? Independiente de que acabamos de decir de ganar la paz y no la guerra, es ayudar a los pobres para que los pobres no se vean tentados a meterse al narco, ganarse de manera fácil un dinero que a la postre le va a salir perjudicial para él y para su familia. Para la política, los famosos planes o apoyos sociales que otorga el observador a los ancianos. Lástima que no sea anciano, estoy viejo pero no anciano, por lo cual todavía no me toca a mí mi beca o mi pensión por parte del observador. Los programas a discapacitados, a los menores de edad y a muchos sectores más. ¿Cuál es la intención? Pues de que estos jóvenes no se vean tentados a meterse al narco por falta de empleo, falta de trabajo, y al tener de su familia, sean obligados a meterse a las filas del narcotráfico, de las bandas delincuenciales, y a meterse por tanto también en un delincuente, y entonces mantener estos cárteles, estos grupos criminales, pues a través del tiempo, con sangre nueva, con sangre joven, que viene a requerir los deseos de estos grupos delincuenciales. La política criminal de López Obrador es acabar con el crimen no enfrentándolo, no creando, como lo fue Felipe Calderón, combates, masacres, como fue con después Peña Nieto, de mandar ejército sobre un delincuente localizado, lo cual no va a ser fácil, y al ser detenido va a sus servicios a ordenar pues, a sangre y fuego y salir de ahí. Entonces vamos a crear una política criminal muy distinta a los anteriores gobiernos para ver cómo se da. A la fecha, aparentemente las cosas se mantienen, él sostiene que va disminuyendo la delincuencia, o dicen que no es cierto, al contrario, que ha aumentado. Entonces, esa es la política criminal. Las acciones, los programas, las ideas que crea un gobierno para poder prevenir, orientar, controlar, investigar y sancionar la criminalidad, dando atención a las víctimas y dando también un tratamiento correcto a los condenados. Pues sabemos que las cárceles pues son, creo que más bien suplicios más que castigos, porque las cárceles siguen permeando la delincuencia organizada, las extorsiones por teléfonos y varias cosas más, con la intención justamente de establecer este tipo de acciones o de políticas criminales. Y cada presidente y cada gobierno establece esas políticas, lineamientos, reglas, acciones, estrategias,
para poder conseguir algo o para poder atacar algo. Tenemos la política fiscal, la política monetaria, la política crediticia, la política criminal, y todas ellas forman parte de las llamadas políticas públicas que emite el gobierno en turno para fijar los protocolos bajo los cuales se va a regir un programa, una acción de carácter político, religioso, económico, migratorio, etcétera, etcétera. Pues bien, jóvenes, con esto terminamos nuestra segunda clase de lo que viene siendo derecho penal. Nos vemos en unos cuantos segundos para ver lo de Zoom, nos vemos en Zoom, para ver lo de tus tareas, muy importante. Ya sé, quiero que participes, no quiero que nada más el maestro hable, bien sea de la clase o bien sea que me hables de lo que ha pasado en nuestro entorno. ¿Qué noticias o avisos me tienes del Diario Oficial de la Federación? ¿Qué noticias me tienes de la Gaceta o el periódico oficial del estado donde tú te encuentras? Y en general, ¿qué noticias de impacto al derecho y a la sociedad y a los dos debemos de conocer? Para tener un mejor concepto o conocimiento de la ciudad y por tanto una mejor definición de lo que viene siendo vivir en sociedad. Nos vemos en unos segundos para continuar con lo que viene siendo este Zoom.